Hoy estamos en un nuevo programa de Tangente junto a Gabriel Solano. Muchas gracias por venir hoy. Gracias por la invitación. Un placer. Si querés, para aquellos que no te conocen, contanos un poco sobre vos, quién sos y qué haces hoy en la política. Soy militante de hace mucho tiempo. Empecé a militar de chiquito en el Partido Obrero. Soy dirigente del Partido Obrero, del Frente de Izquierda. En los últimos 8 años fui legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Mi mandato venció ahora el 10 de diciembre, así que ahora vuelvo. Siempre estuve en la calle, pero no tengo ningún cargo y voy a seguir militando como siempre. Esa es mi vida, digamos, ¿no? Y también sos autor de un libro que estuve revisando hace poco, que se titula ya con una frase bastante provocadora, por así decir, que es ¿por qué fracasó la democracia? Cuando decís democracia que fracasó, ¿te referís al sistema en sí o a la democracia en Argentina? ¿Cómo se ejerció en los últimos 40 años? Mira, el libro lo escribí justo cuando se cumplió el aniversario de los 40 años de democracia. Y faltaba poco para las elecciones presidenciales que terminó ganando Milei. Hay un capítulo, el final, que se dedica a Milei. Todavía no había habido elecciones. Y si vos lo revisás, otra vez estuve releyendo un poquito el libro, no decía que iba a ganar Milei, porque no tenía la bola de cristal, pero decía, ojo, que cuando muchos decían que esto no podía pasar nunca, decía, ojo que puede ganar. ¿Y por qué podía ganar Milei? Justamente porque fracasó la democracia. Milei venía con una vicepresidente negacionista, Victoria Villarroel, que se hizo conocida justamente por defender a Videla. ¿Y cómo podía ser que a los 40 años de democracia gane una fórmula que tenga, digamos, dentro de sus integrantes un defensor de Videla? Era porque la democracia no cumplió su promesa de que se podía comer, se podía educar, se podía tener vivienda, trabajo en blanco, todo eso no pasó. Ahora, no es un tema meramente argentino, es un tema internacional. Y es un debate internacional sobre el tema de la democracia. Si ves lo que está pasando en Venezuela, que es hoy un protectorado norteamericano, o ves lo que pasa en diferentes partes del mundo, te das cuenta que el problema de la democracia es un debate internacional. ¿Y por qué? Porque el capitalismo en crisis no permite ya la democracia como se la conocía antes. Y cada vez hay regímenes más represivos, más totalitarios, ¿no? Y para vos, esto de que las democracias no están funcionando, no están cumpliendo con sus promesas, ¿genera que aumenten las derechas y las ultraderechas a lo largo del mundo? Lógico, sí, seguro. Justamente la derecha, la ultraderecha, que es una especie de diferenciación de la derecha tradicional, saca fuerza porque fracasa la democracia. Entonces, ¿qué te dice? Basta de casta parlamentaria, basta de esto, basta de lo otro. Viene Trump y te dice, basta de derecho internacional, mi límite soy yo mismo, mi propia moral, de un tipo que aparte está denunciado por todo tipo de abusos, incluso contra mujeres. O sea, la moral de Trump es una moral muy cuestionada. Entonces, el fracaso de la democracia hoy está siendo explotado por la derecha. El gran desafío para mí, por eso escribí ese libro, es que la izquierda explote ese fracaso. Porque es una democracia capitalista, no es cualquier tipo de democracia. Es una democracia cuya base económica radica en la explotación de los trabajadores. Y superar esa democracia es el gran desafío que tiene la izquierda en Argentina y en todo el mundo. Y aprovechando ya que mencionaste el tema Trump y Venezuela, que en los últimos días fue un tema de debate público bastante interesante, para vos, Maduro, el presidente o dictador Maduro, ¿iba en contra del sistema democrático? Sí, seguro. A ver, nosotros siempre fuimos opuestos a Maduro. Por eso es importante nuestra posición, porque quien defiende a Maduro y se opone a Trump tiene una lógica. Nosotros, en cambio, éramos opuestos a Maduro. Lo rechazamos enfáticamente esta agresión militar de Trump a Venezuela y lo que hoy es una especie de protectorado norteamericano, porque Venezuela hoy está dominado por Estados Unidos. Fíjate que Trump habló de la democracia, pero dice que no va a haber elecciones. Habló de la democracia y dice que va a gobernar él, no es el ciudadano norteamericano. Él dice que va a disponer de las riquezas petroleras, naturales de Venezuela y que va a ser utilizada esa riqueza para comprar productos que solamente vende en Norteamérica. Entonces es desembosado lo que pasa acá. Y indudablemente Maduro es un régimen totalitario, nosotros lo denunciamos mucho, porque había una gran represión, especialmente al sindicalismo combativo, incluso a la izquierda, y eso nosotros nunca lo avalamos. Pero Trump no viene a restablecer la democracia, sino que viene a pactar con los de Maduro, fíjate que hoy sigue lo de Maduro en el gobierno, para asegurarse que Venezuela sea una especie de protectorado norteamericano. Y de alguna manera este accionar de Estados Unidos se puede leer en una clave de movimiento geopolítico que los internacionalistas dicen que también se está interesando en Groenlandia, en Cuba, Colombia. Por supuesto. ¿Y cómo ves el avance de China en la región latinoamericana? ¿Como una especie de oportunidad o un nuevo tipo de imperialismo? Bueno, es interesante ese gran debate que hay. Nosotros defendemos el derecho de los países de América Latina a comercializar con todos. Y tampoco defendemos, ¿cómo te puedo decir?, esta especie de acuerdos con China de algunos países que reproducen en una escala
todavía más amplia el colonialismo, porque cuando nosotros hoy pactamos con China es para que Argentina produzca soja nada más, o sea, productos primarios y Argentina no se industrialice. No es que defendemos ese tipo de relación comercial con China, pero tampoco defendemos la agresión norteamericana para desplazar a China y que el pacto colonial sea con Estados Unidos. Ahora, lo que es importante para mí es lo siguiente, como un mensaje, ¿no? Siempre se decía que América Latina es una región de paz, a diferencia de Medio Oriente, de África, incluso de Europa, que fue la protagonista de las dos grandes guerras mundiales. Esta agresión de Estados Unidos a Venezuela, que ahora puede pasar a Cuba, por las amenazas de Trump, puede pasar a Colombia, puede pasar a Panamá, que también está amenazada como va a pasar con el canal de Panamá, hace que América Latina se integre a los grandes conflictos militares del momento. La idea de que América Latina es una región de paz es mentira. Hay que prepararse para las circunstancias de la guerra internacional que está creciendo, porque en el mundo crecen las guerras. El fracaso de la democracia, ¿sabes qué está en la base? El crecimiento de las guerras. Y hoy, si vos vas a ver, todos los países, sin excepción, incluso Argentina, que es un estado quebrado, todos tienen como dato que ajustan al pueblo, pero crece el gasto militar a niveles que son exponenciales. Alemania, Francia, Estados Unidos, China y luego también Argentina, ¿no? Y de esa manera también se puede pensar que el avance de la defensa y los conflictos mundiales se ve reflejado por esto que decís de la democracia. Pero América Latina ya venía de épocas de conflicto interno bastante grande, con, por ejemplo, las agrupaciones como la FARC y los que algunos dirían guerrilleras y otras revolucionarias. ¿Cómo puede evolucionar este conflicto interno dentro de los países latinoamericanos? Lo que pasa es que esa fuerza que vos decís, tipo FARC, si vos vas a ver el régimen colombiano, Petro viene de ahí. Claro. Es decir, que hubo todo un momento en el cual la democracia, entre comillas, parecía próspera, porque integraba a las fuerzas guerrilleras o revolucionarias, llamarla como vos quieras. Yo no diría que eran revolucionarias en el sentido que yo entiendo una revolución, Claro. pero bueno, guerrilleras sí, describe lo que hacían, las incorporaron a los regímenes democráticos. Dejaron las armas y formaron partidos políticos. Eso pasó en Nicaragua, con los sandinistas, eso pasó en El Salvador, con el Farabundo Martí, eso pasó en Colombia, con la FARC, en diferentes lugares. ¿Cuál es la conclusión de eso? Que esas guerrillas que se hicieron partidos democráticos terminaron gobernando para los capitalistas de cada país. Y eso fortalecemos lo que es Nicaragua, que es una fuerte represión de Ortega, lo pasó en diferentes países. Es decir, que no permitió un avance de las condiciones de vida del pueblo. Y eso le permite a la derecha explotar determinadas circunstancias, pero es transitorio. Yo no le doy a la derecha más peso que tiene, porque lo veo algo como transitorio. Porque vos fíjate que Bolsonaro ganó en Brasil y después perdió, ¿no? O sea, y fíjate que ahora en Bolivia, que es un tema que lo estoy siguiendo con mucha atención, lo de Bolivia, pues acaba de perder el MAS, que viene a ser la izquierda de alguna manera boliviana, no la izquierda que a mí me gusta, pero la izquierda boliviana, gana un presidente tipo Milei y ya está habiendo grandes luchas en Bolivia. Entonces yo creo que el camino es ese, ¿no? El camino es enfrentar esto. Venimos proponiendo un gran paro continental contra la agresión a Venezuela, porque no solamente a Venezuela, es un tema a todo el continente. Yo me pregunto lo siguiente: si mañana el pueblo argentino decide quedarse y utilizar de manera soberana el petróleo y el gas de vaca muerta, ¿qué pasa con Estados Unidos? Porque de acuerdo a la lógica que Trump está desplegando en Venezuela, él dice: ese petróleo es nuestro, país está Chevron. Ese gas es nuestro, país está Chevron. Si no lo quieren utilizar de otra manera, puedo mandar la flota, secuestrar al presidente electo democráticamente por el pueblo, se llame como se llame, y establecer un protectorado para utilizar ese gas y ese petróleo. Es un ataque a toda América Latina, no solamente a Venezuela. ¿Y de qué manera se debe posicionar el continente en sí, América Latina, y la región, más que nada también el cono sur, con Uruguay y Chile, a nivel mundial, por todos estos conflictos que describís que vienen aumentando y de la degradación de las democracias a nivel global? Yo en ese momento saqué una conclusión. Porque uno se pregunta lo siguiente: ¿quién va a enfrentar esta agresión de Trump? Bueno, Milei no. Milei es un chiverita de Trump. Milei no va a ser el que enfrenta a Trump. Milei incluso quiere ahora encabezar una especie de bloque de 10 gobiernos de la región para apoyar directamente a Trump y hacer acuerdos comerciales, apoyar sus agresiones militares, todo. Y tiene lógica, porque Milei quiere que Argentina también sea un protectorado norteamericano. Así que incluso llegando a la dolarización en extremo, es decir, incluso llegando a la eliminación de la moneda nacional. ¿Y quiénes son los gobiernos que no entran ahí? El de Lula, el de Petro, digamos, ese tipo de gobierno, ¿no? El mexicano. Ahora, cuando vos los ves esos gobiernos, no van a enfrentar a Trump de manera decidida. El otro día yo vi, no es que estuve presente, pero vi por televisión, lo leí mucho, me pareció interesante, que Petro convocó una marcha en Colombia
porque viste que Trump le dijo, cuídate Sí. tu culo, es decir, te podemos secuestrar a vos también. Era una cosa demencial. Él convoca una marcha y antes de la marcha habla por teléfono con Trump. 15 minutos antes. Y el discurso que da baja mucho la pelota. Quedó en viajar, en reunirse en el Salón Oval con Trump. ¿Qué conclusión saco yo de esto? Bueno, ni que hablar con México. Es que los gobiernos latinoamericanos progresistas, entre comillas, no son una garantía para enfrentar a Trump. Y eso tiene que ver con que vos no vas a enfrentar a Trump porque vos tenés que movilizar a tu pueblo para enfrentar a Trump. Y si vos a tu pueblo le vas a aplicar la reforma laboral, la reforma previsional, destruir la educación, la salud, no lo podés movilizar. Porque el pueblo que te dice, che, yo voy, pero ¿y para mí qué? ¿Se entiende? ¿Para mí qué hay? Y para vos no hay nada porque te estoy aplicando ese ajuste. Y en Brasil, con Lula, gobierna una especie de coalición, de acá no se sabe, que integra a todos, integra con el PRO de Argentina, está con Lula. El vicepresidente es eso. La reforma laboral que hizo Bolsonaro en su momento, Lula nunca la anuló. Entonces no podemos movilizar a los pueblos, porque los pueblos cuando se movilizan piden lo propio. Entonces es una gran tarea del Cono Sur, de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos. Esa es la gran tarea. No volver a enfrentar a la derecha con gobiernos progresistas, falopa, por llamarlo de algún modo, que no nos pasa lo de Chile, que es una desgracia. Viene Tebori, después una gran rebelión y ahora no hizo nada y viene la derecha. O nos pasa lo del MAS, es otra desgracia. O sea, los gobiernos progresistas son un problema para los trabajadores porque generan una ilusión, luego viene la desilusión y después de la desilusión viene la derecha, ¿se entiende? Sí, se Y entiende. esa dinámica la tenemos que cortar. Aprovechando que entraste más en el terreno local de estas propuestas que tiene el gobierno para los próximos meses, y te digo que en Tangente tenemos un espacio de 5 minutos para que vos puedas dar una charla sobre lo que quieras hablar. Una charla que la manejás a tu manera. Hoy, ¿sobre qué vas a hablar? Reforma laboral, ¿Reforma laboral? sí. Perfecto, te escuchamos. ¿Por qué reforma laboral? Porque el propio gobierno dijo que su futuro depende de eliminar las conquistas sociales de los trabajadores. Yo lo tomo como una confesión de parte, como diría un abogado. Porque un gobierno que dice, mi futuro, e incluso la reelección del propio presidente, depende de terminar con el aguinaldo, depende de terminar con las indemnizaciones por despido, depende de terminar con las vacaciones, depende de terminar con los convenios colectivos de trabajo, quiere decir que el gobierno públicamente asume que es un gobierno antiobrero. Es un gobierno reaccionario que su futuro depende de terminar con las conquistas de los trabajadores. Y la reforma laboral, la campaña mediática, está lleno de mentiras, está lleno de falacias. ¿Cuáles son esas mentiras? Es que si terminamos con los derechos laborales, vamos a generar trabajo. La historia argentina reciente da muchos elementos que permiten demostrar que esto es completamente falso. Quiero que sepa lo siguiente. Bajo el gobierno de Menem, que este gobierno toma como inspiración, hubo dos reformas laborales, en el año 91 y en el año 98. Y hubo otra en el año 2000 en el gobierno de la Rúa, que fue de alguna manera una especie de continuidad del menemismo. ¿Con estas tres reformas laborales se generó empleo? No. Lo que se creó fue una enorme desocupación. Llegó casi al 20%. Fue la más alta de la historia nacional. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que es mentira que vamos a tener más empleo con la reforma laboral. Lo que sí vamos a tener son más beneficios para los empresarios, más beneficios para los capitalistas y menos derechos para los trabajadores. Pero solamente eso. ¿Si va a crear más trabajo formal? Mentira. Es mentira. Miren, este gobierno, en la ley de bases, que ya lleva casi 2 años, introdujo aspectos de reforma laboral. Por ejemplo, creó un fondo de desempleo distinto a las indemnizaciones por despido, alargó el periodo de prueba, eliminó las multas por el trabajo no registrado, permitió que empresas muy chicas contraten trabajadores por fuera de la ley de contrato de trabajo, y si creó más empleo registrado tampoco. En Argentina se redujo el empleo registrado en casi 300.000 puestos de trabajo desde que asumió Milei y solo creció el empleo no registrado, lo cual es lógico, porque si vos eliminás las multas por contratar en negro, va a haber más gente que trabaje en negro, más empresarios que contraten en negro. Es como si mañana eliminamos las multas por pasar a rojo y seguramente va a haber más gente que pase en rojo. Entonces, lo que hay detrás de esta reforma laboral es una ofensiva contra los trabajadores que no va a redituar ni en más puestos de trabajo ni en más registración de ese trabajo. Solamente va a redituar en mayor beneficio empresarial. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Y esto quiero ser categórico. Lo vamos a enfrentar en un acuerdo con los senadores, los diputados, los gobernadores del peronismo. No. Quien piense eso se equivoca y lamentablemente lo va a pagar muy pero muy caro. Lo tenemos que enfrentar en la calle.
Ya en el Senado hay un proyecto que tiene dictamen de una comisión, con votos del peronismo. Y cuando uno ve la gira que está haciendo Santilli ahora, comprando voluntades por 2,50 mangos de diferentes gobernadores que aseguran que sus senadores van a votar a favor, prueba que el Congreso es una cueva de traidores contra los trabajadores. Y hace falta salir a la calle fuertemente, como pasa en todo el mundo, porque reformas laborales se quieren aplicar en diferentes lugares del mundo. Y en todos los lugares hay una fuerte reacción de los trabajadores. Así que de nuestra parte estamos planteando la necesidad de generar las condiciones para una gran huelga general. En su momento al macrismo, cuando ganó las elecciones en el año 2017 y quiso aprobar una reforma laboral, terminó desarrollándose una gran rebelión popular que hizo que el macrismo retroceda y finalmente pierda su gobierno. Acá hay que tomar ese camino, esa es nuestra posición. Salir a la calle y defender los derechos laborales. La generación actual de trabajadores no tiene que enterrar las conquistas que sus padres y sus abuelos consiguieron. Es el desafío que tiene históricamente la clase obrera argentina. Muy bien. Aprovecho esto que dijiste al principio, más que nada, sobre que la reforma busca quitar derechos de trabajadores y otorgar beneficios a los empresarios. ¿Cuál es el punto intermedio para que los empresarios puedan generar trabajo sin perjudicar el bienestar de los trabajadores? Es que el problema no está, es decir, porque yo estoy en contra de la reforma laboral, por todo lo que acabo de decir. Pero acá hay un problema de diagnóstico. Sí. Que yo creo que el diagnóstico es importante. Cuando uno va al médico, ¿viste? ¿Qué medicación te dan? Y depende de lo que tengas, te tengas un diagnóstico. En la Argentina el problema es el costo laboral. Esto es lo que es el diagnóstico. El que quiere una reforma laboral te dice yo quiero una reforma laboral porque tenemos un alto costo laboral. Ahora yo voy a ver el costo laboral de la Argentina y es bajo. Los salarios son muy bajos. Los salarios en general no llegan a los $1.000. Entonces no tenemos un problema de alto costo laboral. ¿Tenemos un problema de altos impuestos al trabajo? Tampoco. Otros países tienen más impuestos al trabajo que Argentina. Y cuando vos vas a ver en qué consisten los llamados impuestos, que en realidad son cargas, no son impuestos, es a la jubilación y es para la obra social y para el PAMI. Son solamente esos 3 puntos. Si vos reducís cualquiera de esos 3 ítems, tiene un costo. Pero si yo mañana reduzco el aporte al ANSES, ¿cuál es el costo? Que voy a tener menos jubilaciones en el futuro. Si reduzco el aporte a las obras sociales, ¿cuál es el costo? Que voy a tener menos salud para la familia trabajadora. Y si reduzco el aporte al PAMI, ¿cuál es el costo? Que los jubilados no van a poder atenderse, ya el PAMI está bastante mal, digamos. Entonces no hay un problema de costo laboral. Por eso para mí el diagnóstico es equivocado. Y si yo entro a discutir una reforma laboral en esto o aquello, convalido el diagnóstico. Y no lo voy a convalidar. No tiene base empírica. Si vos querés ampliar derechos a los trabajadores, contá conmigo. Reduzcamos la jornada laboral. La jornada laboral actual, de 8 horas, data del año 1928, cuando se votó la ley de contrato de trabajo en aquel momento bajo el gobierno de Irigoyen, el segundo gobierno de Irigoyen. Ahora, desde el año 28 ahora pasaron casi 100 años. Las fuerzas productivas se incrementaron. ¿Hay que trabajar más o menos? Menos. Porque una máquina produce mucho más que antes. Pero esta reforma laboral te lleva a jornada de 12 horas. Entonces hablan de modernización laboral, le pusieron esa palabrita para engañar incautos, pero es un retroceso al previo a 1928, ¿se entiende? Cuando hablé que mañana, por ejemplo, hay todo trabajo de plataformas. Discutamos un convenio colectivo para trabajar de plataformas. Pero esto no está en la reforma laboral actual. No está para tratar de atender determinadas ramas de la economía que no existían en el pasado y hoy existen, que yo estoy a favor de que haya convenios colectivos, derechos laborales específicos, obviamente voy a estar a favor. Pero no es lo que viene a hacer esta reforma, viene a hacer lo contrario. ¿Vos ves alguna similitud o diferencia con la reforma que quiso impulsar Macri en el 2018 y ustedes se opusieron tanto? Sí, porque son siempre los que arreglan son los mismos. Son los grandes estudios de abogados de las empresas. Milei es un payaso de ellos. Recuerda que Milei descubrió la pólvora con esto. Lo que hizo, y aparte vas a ver la que aplicó en su momento Bolsonaro en Brasil, es muy parecida. Solo que en Argentina, a diferencia de Brasil, hay una caracterización de las relaciones laborales que tiene preeminencia el convenio colectivo por ramas. Y eso ha distinguido mucho el movimiento obrero argentino del resto de América Latina. ¿Qué significa esto para el que no maneja las palabras técnicas? Los metalúrgicos discutimos un convenio todos juntos con la patronal metalúrgica. ¿Se entiende? Y los convenios por empresa que existen son para arriba. Es decir, todos acordamos, por ejemplo, ganar X. Y yo en mi empresa puedo tener un convenio específico, pero siempre si es más, nunca menos. En eso consiste el hecho distintivo de nuestro movimiento obrero argentino. Y eso se quiere terminar. Terminar con el convenio por rama para pasar el convenio por empresa a la baja. Y uno se pregunta, ¿el trabajador es más fuerte cuando está todo junto o cuando está por separado? Sí.
La lógica dice que cuando están todos juntos. Lógico, porque la democracia capitalista parte de una ilusión que hay que refutar, que es que somos todos iguales. No somos todos iguales. El empresario, el trabajador no es igual, no tiene la misma fuerza en la sociedad. Pues el laburante no tiene capital para poder llegar a fin de mes, solamente tiene su fuerza de trabajo para venderle al patrón. Entonces, como las relaciones laborales esconden finalmente la desigualdad real de la sociedad, es importante que haya un convenio en el cual los laburantes que tienen menos fuerza que el patrón negocien todos juntos contra el que tiene más fuerza. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y el Partido Obrero, partido que vos presidís, ¿cómo se va a posicionar más allá de la lucha en la calle, en la reforma laboral? ¿Qué propuestas tienen para aportar al sistema laboral actual argentino? Bueno, yo te puedo dar, te decía, un montón de propuestas, sí, pero no la voy a discutir en el marco de esto. Porque caí en una trampa. Vos fíjate lo siguiente, mañana presentamos un proyecto. Hicimos tal y cual cosa, tal o cual propuesta. ¿Qué viene el Partido Obrero? Se sumó al debate, que traiga la propuesta a la comisión. Después te votan una boludez y Milei te la veta parcialmente cuando sale en el Congreso. No somos tan tontos. Ponernos a discutir la reforma laboral en los términos que quiere el gobierno es entrar en un atolladero para el cual no hay salida. Entonces tenemos un montón de propuestas, sí, la hemos tenido siempre, y tenemos un montón de proyectos presentados, los podemos discutir uno por uno, en relación a los convenios colectivos para la economía de aplicaciones, cómo es el trabajo a distancia, lo que vos quieras, cómo es la registración de trabajadores no registrados, tenemos un proyecto, tenemos sobre todo, lo que vos quieras tenemos ya presentado desde hace mucho tiempo en la Cámara de Diputados, y nunca se quiso discutir las comisiones respectivas. Entonces ahora no nos pueden correr con que no tenemos propuestas. Pero las propuestas que tenemos no las vamos a utilizar para convalidar el debate que quiere Milei, que es para avanzar sobre los trabajadores. Por eso yo digo, la respuesta está en la calle, porque nada bueno va a salir del Congreso. Si yo me pongo acá frente a vos o cualquier reportaje que me llaman todo el tiempo y yo digo, vamos a ir a discutir la reforma laboral, y ahí va a salir algo bueno, estoy mintiendo. Y para el Partido Obrero la verdad es revolucionaria. Bien. Aprovecho para mencionar esto de los sindicatos, quizás. ¿Cómo es el movimiento de la CGT, los sindicatos, los gremios en los últimos meses con el gobierno de Milei? Más que nada para la movilización, porque muchas veces se necesita el apoyo de estos grandes espacios de representación de los trabajadores. Mira, el problema que tenemos los trabajadores es que tenemos un gobierno que es el peor que haya visto el movimiento obrero argentino y el pueblo popular en los últimos años, y tiene la dirección de los sindicatos más traidora que haya visto. Y es una mala combinación. Es una mala combinación, porque vos tenés un enorme desafío y tenés pocos instrumentos para enfrentarlo. Porque yo te lo voy a decir con toda la letra. La CGT es un grupo de vendidos y traidores. ¿Y cómo? Quedó claro, ¿no? Sí, creo que quedó bastante claro. Tenemos un titular. Y traidores, ¿está claro? Entonces, y no lo digo yo, lo sabe cualquier laburante. Y eso al laburante lo afecta mucho. Porque yo mañana me convocan un paro, tengo que parar. Digo, pero yo voy a parar. Si esta gente me va a traicionar. Pierdo mi vida de laburo, a veces pienso un laburante. ¿Para qué si este mañana me hace parar, inmediatamente va a arreglar? No hay confianza en los dirigentes. ¿Y ustedes ahora cuando quieren ir a la calle van a hablarle al trabajador por cada uno que son o buscan quizás una representación del organismo más allá de los sindicatos? Nosotros estamos en los sindicatos. Acá vale esa frase que decía, no tires el agua sucia con el chico adentro. El agua sucia es la burocracia sindical y el chico son los sindicatos. En la analogía, ¿no? Nosotros los sindicatos los defendemos a morir. Entonces hay que cambiar la dirigencia sindical. Lógico, hay que echarnos a patadas. Y eso lo van a hacer los trabajadores en conjunto con ustedes. Por supuesto. Por eso hay tanta bronca y por eso Milei le dice a la burocracia sindical, che, pacten conmigo, así la izquierda no lo jode los sindicatos. Y vos fíjate que en general lo que van a terminar pactando es que no se cambie el modelo sindical. Van a terminar pactando eso. Porque el modelo sindical famoso que tiene Argentina le conviene a las empresas grandes, e incluso a las chicas y a todo, y al gobierno, porque termina pactando con la burocracia sindical. Entonces, de fondo lo que hay acá es que las empresas, el capital, con esta burocracia, tiene un instrumento dentro de los sindicatos para joder al laburante. Entonces nosotros somos acérrimos enemigos de esta burocracia sindical. Muy bien, ahora si te parece vamos con la última pregunta, Dale. que ya en enero hace un poco de calor. Está duro. Y es, ¿qué le queréis dejar a los tangentes? A las personas que nos están viendo, puede ser una frase o un consejo, o lo que vos quieras. No me gusta dar consejos, pero voy a hacer una frase. Tenemos el desafío más grande que ha tenido el pueblo argentino en décadas. En décadas. Este gobierno viene por todo. Y no solamente Milei, es Trump. Y el desafío que tiene el pueblo argentino es ponerse de pie. Si se pone de pie, tenemos futuro. Y si no, el futuro será de Milei y de Trump, que no está ruina.
Bueno, Gabriel, muchas gracias, un placer hacerte una entrevista. Gracias. Si querés, vamos por acá.